Señor, aclara nuestro interior. Señor, llévanos a conocernos como tú nos conoces. No permitas que nada nos engañe, sino que podamos vivirte a ti y que tú seas nuestra mente y nuestra vida. Presentamos esta palabra esta noche, Señor. Alumbra, imparte. No queremos hablar de conocimiento, queremos hablar de tu realidad. Llévanos a esa experiencia. Gracias, Señor. Amén. Creo que el cántico que cantaron, si me dejaran, pudiera compartir exclusivamente cada estrofa de ese himno porque retrata muy bien la carga que estaremos trabajando esta noche. Este es un mensaje que no es tan este es un mensaje que estaremos compartiendo esta noche. Este no es un mensaje tan sencillo de compartir. Este es un mensaje que contiene muchas riquezas, contiene muchos misterios, pudiéramos decir, y necesitamos de la dirección divina para que nos guíe esta noche. Antes de entrar al tema, el tema es la peculiaridad, un problema más profundo. Estaremos compilando y también desarrollando algunos puntos de los mensajes 8 y 9. Este sería el mensaje 6 de esta serie sobre la opinión y sobre la peculiaridad. Y el primer punto que vamos a tocar es que es necesario que la opinión sea sacada de nuestro yo. Este es un pequeño repaso antes de entrar al punto central, pero si no trabajamos este repaso, realmente podemos quedarnos un poco nublados en algunos de los puntos. Como hemos estado compartiendo, la opinión es la manifestación agrandada del yo. Es a su vez el producto de la cultura, la educación, es el producto de las experiencias vividas, aún desde que nacimos, desde el tiempo que pasamos con nuestros padres o con las personas que tuvieron a bien cuidarnos y criarnos, nuestras experiencias en el diario vivir, nuestra interacción con las demás personas, las diferentes etapas de nuestra vida, en fin, todo sumado siempre a un elemento que se llama la religión, la cual está a su vez íntimamente amarrada a la cultura, a la educación y a las experiencias vividas. Ese elemento siempre está ahí. Eso produce una personalidad con unos conceptos, con unas ideas. Y entonces se comienzan a formar unas capas de todas esas experiencias que, dependiendo de qué cultura somos, qué idioma hablamos, qué comida comemos, vamos desarrollando y formándonos. Pero todo eso, que suena tan bien y normal, es el vivir humano bajo la atmósfera satánica, en la cual nacemos en lo que la Biblia llama la vieja creación. La vieja creación. La creación caída. Por eso necesitamos, antes de proseguir, repasar un poquito cuán crucial es el cambio, podemos decir el cambio dispensacional que ocurrió en la muerte y resurrección de Cristo. Si miramos 2 Corintios 5:16, vemos que Pablo dice, y hemos usado este versículo y lo seguiremos utilizando porque tiene mucho peso, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Imagínense ese verso nada más. Pensando en sus padres. Pensando en cuando usted llega al Señor y tiene una prometida. Y ahora dice la Biblia que no puedes conocerlos como los conocías antes. Ahora tienes que entrar en otra dimensión para tratar con las personas. Ya tú no perteneces a esa dimensión. No podemos seguir viviendo según la carne. Es muy profundo ese versículo. Y luego el 17 sigue remachando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Y hemos hablado que la opinión precisamente es el trasfondo de todo lo que somos, de todo lo que hemos vivido. Pero el apóstol Pablo dice, un momento, deténganse ahí. No podemos seguir viviendo así. Y por eso en Gálatas 6, 15 y 16, otra vez Pablo remacha y dice, y esta vez tirándole directo a la religión, a la estructura de la religión, tanto los de un lado como los del otro, porque estaban pues los que creen en la circuncisión, los que no creen en la circuncisión, me parece como los que creen en la vacuna y los que no creen en la vacuna. Dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco vale nada, sino una nueva creación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una dimensión, es una vida, es un vivir diferente. No podemos seguir viviendo en esa dimensión de la carne. No, es una nueva creación. Y dice Pablo, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla? La regla de vivir en la nueva creación, paz y misericordia sea sobre ellos. Y luego culmina con un golpetazo bastante fuerte a todos los judíos. O sea, sobre el Israel de Dios. O sea, Pablo entró y le está diciendo a los judíos, Dios, yo sé que ustedes son el pueblo de Dios, pero hay un Israel ahora, que es la realidad. Y para entrar en ese Israel, usted tiene que entrar en la nueva creación. Así que podemos decir que la nueva creación es la nueva dimensión preparada para nosotros, para ser vivida fuera de este universo caído y corrupto. Y la manera de hacerlo, obviamente, es recibiendo a Cristo como el Señor, creyendo que Él murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos. Y entonces nos da el cuadro a dónde es que vamos a entrar. Por eso está Mateo 28, 19, y como dijimos la vez pasada, todo el mundo piensa que esto es una fórmula. Todas las religiones cristianas piensan que esto es una fórmula para usarla. Pero esto no es una fórmula para usarla. Esto es el destino donde nosotros entramos. Es decir, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero sabemos que la palabra en lo que significa es dentro de. Dentro de. Es decir, dentro del Dios triuno. ¿Para qué? Para vivir una nueva creación viviendo dentro de la atmósfera del Dios triuno. Así que todo el proceso de Cristo desde su encarnación, resurrección, ascensión, entronización, tiene un solo propósito. Por eso Juan 14, que puede usted decir muchas cosas, pero dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué lugar? ¿Qué es el lugar? El lugar lo dice luego en Hebreos 14, 16 y 10, 22. El lugar es nuestra entrada en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es la esfera que el Señor preparó para nosotros. Todos los llamados a vivir en esta nueva creación, a vivir en esta regla que dice Pablo, que ya no se supone que continuemos viviendo en la vieja carne, el viejo hombre y la vieja creación. Ahora, después de esta presentación breve, que es todo un estudio, la pregunta es, ¿por qué no vivimos en la nueva creación
Todo el tiempo. ¿Qué nos impide despojarnos del viejo hombre, según dice en Efesios 4:22? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que hay una corteza, hay algo que cubre, que se ha ido desarrollando poco a poco en nuestra vida. Y el ministerio la define como la opinión. La opinión, que suena algo simple, pero es la expresión, siempre que hablamos de la opinión, es la expresión de lo que yo siento y lo que yo soy. Y esas capas que se han forjado en nosotros, y hablamos la vez pasada de pelar el yo, o de quitar todo lo que Dios, todo lo que el yo tiene encima, de tal manera que Cristo pueda penetrar. Esas capas son los obstáculos que nos impiden recibir el vivir del nuevo hombre y nos mantienen en la vanidad de nuestra mente, como dice en Efesios 4:17. Recuerden que esas palabras fueron dichas a cristianos, a hermanos. Y el punto es que ninguna persona está libre de la opinión. Hay algunos que usted se sienta a hablar con ellos y solamente ellos hablan. Expresan su opinión con mucha rapidez. Pero hay otros que son más comedidos, más cuidadosos, y expresan sus opiniones con mucho cuidado. Mucho cuidado. Así que, pero el que expresa su opinión con mucho cuidado y con mucha cultura, y que la expresa con mucha rapidez y no deja hablar a nadie, ambos están expresando ¿qué? Su opinión. Hay otros que mantienen sus opiniones escondidas, se controlan, no hablan, pero si hubiera un micrófono para amplificar lo que piensan, están hablando y están opinando y están pensando, pero se quedan calladitos. Y uno dice, wow, está calladito ese hermano, está calladito en su boca, pero su cerebro y sus pensamientos están como si estuviera hablando. Así que este asunto de la opinión, que es el sentir de lo que uno tiene por dentro y considera que es, eso está ahí. Y son capas y capas y capas y capas que forjan nuestra personalidad. Y lamentablemente la opinión ha sido la causa de todas las divisiones de todos los grupos cristianos. Y como dijimos una vez, la opinión es el combustible que fortalece y da realización, da realidad al reino de Satanás en la tierra. Si la opinión desaparece, el enemigo no tiene terreno alguno para operar, porque él mismo lanzó la primera opinión y luego convenció a Adán y a Eva con otra opinión y ahora nos sigue infundiendo. ¿Para qué? Para que hablemos. Todo conforme a nuestra estructura humana. Y ahora quiero tocar un tema que parece gracioso, y ya sé que lo han escuchado muchas veces, pero esta noche quiero detenerme un segundito. Tengo que avanzar, tengo muchas cosas que hablar, pero este tema es muy serio. Dice el hermano que muchas veces cuando vamos a comer a la mesa, te presenta el ejemplo, en varias ocasiones lo ha traído, dice que nos dan un pollo y entonces comenzamos a mirar los huesos del pollo y los defectos del pollo, pero no prestamos atención a la carne. Aún hay otra versión un poco más fuerte donde dice las gallinas tienen dentro de ellas, tienen plumas, tienen huesos y tienen excreta, dice Brother Lee. Pero cuando usted compra una gallina, usted no guarda ninguna de esas tres cosas. Usted deshace todo eso,
porque usted lo que está buscando es que la carne de la gallina. Y quiero ser bien sobrio con lo que voy a decir. En el recobro del Señor, el Señor nos ha dado muchos tesoros, muchas riquezas. Pero tenemos que decir que no hay nadie infalible en la tierra. Solamente el Señor Jesús es absolutamente perfecto. Así que si usted viene buscando y entra al recobro del Señor, usted tiene que venir con una mente limpia. Y si de pronto algunas personas que a propósito les gusta traer los desperdicios y las situaciones, entonces diga, de verdad que no me interesa que me cuentes qué pasó en tal año con tal cosa y qué dijo fulano y qué dijo lo otro, porque yo lo que quiero son las riquezas. No quiero plumas, no quiero huesos, quiero la riqueza, quiero la carne. Prepárense, hermano. Un buen día estarán en el internet y alguien le va a empezar a hablar y a decir, y otra persona se encontrará y le va a decir, pero mira lo que dijo Brother Lee, pero mira lo que hizo mira. Hermanos, mientras la comida sea rica, olvídese. ¿Por qué? Porque usted recibirá la siembra del veneno de la serpiente y su opinión crecerá. Esto no está en el tema, pero esto es una advertencia para la iglesia. Y lamentablemente, el cuadro de la división es el cuadro de todos los cristianos hoy. Todo el mundo se aferra a sus ideas, a sus conceptos, a sus puntos, y entonces se dividen. Y como ya dijimos, solo existe una sola manera, hay una sola medicina para curarnos, que es permanecer en el Espíritu. Siempre que estamos fuera del Espíritu, de inmediato uno tiene una opinión con respecto a todo lo que se le presente. Así que damos gracias al Señor que estamos siendo alimentados. El Espíritu es la única medicina para sacar la opinión de nosotros. Por eso estos versículos son tan importantes. Filipenses 3:10. Para ir viendo cómo el Espíritu opera para trabajar en nosotros, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Aquí hay una nota muy, muy especial. El poder de la resurrección de Cristo es su vida de resurrección, la cual lo resucitó de los muertos. La realidad del poder de la resurrección de Cristo es que es el Espíritu. Conocer y experimentar este poder requiere que seamos identificados primeramente con la muerte de Cristo y luego que seamos conformados a ella. La muerte es la base de la resurrección. Para experimentar el poder de la resurrección de Cristo, necesitamos vivir una vida crucificada, tal como Él lo hizo. Ser conformados a su muerte nos proporciona el poder de su resurrección, y esa es la base desde la cual su vida divina puede levantarse para ser expresada en nosotros. ¿Qué es esto? El poder de la resurrección es el poder de la vida divina que está en nosotros. Y ese poder es el que también tiene el poder
mortífero de la cruz de Cristo que aniquila todas las cosas negativas de este universo y en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu. Qué tremendo, qué tremenda y corta oración. La gracia sea con vosotros. La nota dice también, en tiempos dolorosos, cuando la degradación de la iglesia empeora, lo que se necesita es que la eterna gracia de Dios, la cual nos fue dada en la eternidad, como dice en el 1:9, y de la cual debemos apropiarnos en esta era. Esta es la era que podemos apropiarnos de esa gracia que es Dios mismo como nuestro suministro. Esta gracia, hallada en la vida indestructible, es nada menos que Cristo, el Hijo de Dios, la corporificación misma de la vida divina, quien mora y vive ¿dónde? En nuestro espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder disfrutar las riquezas de este Cristo como la gracia suficiente. De esta manera podemos vivirle a Él como el proceso de ser deificados. De esa manera somos edificados como la iglesia, como su testimonio, teniendo todas las realidades y verdades divinas conforme a la economía de Dios. ¿Qué es eso? Es el proceso del Espíritu operando en nosotros. ¿Y qué es ese proceso del Espíritu operando en nosotros? Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. ¿Qué es esta porción? Una parcela asignada. Esto se refiere a la porción de la heredad asignada según es tipificado en la repartición por suerte de la buena tierra en Canaán, entre los hijos de Israel como su herencia. La herencia de los creyentes neotestamentarios, la porción asignada a ellos, no es una tierra física, sino el Cristo todo inclusivo. Él es la porción asignada a los santos como su herencia divina. ¿Para qué? Para su disfrute. Cristo es nuestra porción. Cristo es el Espíritu. Cristo es la gracia. Hey, todo eso se refiere a cuando dijimos que el Espíritu es la clave para eliminar, ¿qué? La opinión. Por eso volvemos con este versículo. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo sé que por muchos años hemos escuchado este versículo e inmediatamente nuestra mente entra en un tipo de trance imaginándose al Señor sacando los demonios en aquella época, pero no, ese versículo tiene mucho más que eso. Por la misericordia del Señor hemos podido ver más luz y hemos podido ver la operación intrínseca que realiza el Espíritu en sus redimidos. ¿En qué? En el proceso de liberarnos y salvarnos. La batalla más trascendental que constantemente lleva el Espíritu es liberarnos de las ataduras de nuestro yo, en donde el enemigo tiene sus fortalezas. Por eso el Espíritu es la medicina. Más adelante veremos cuán serio es esta atmósfera satánica que opera dentro de nosotros. Pablo vio y recibió este rico suministro. En Colosenses 2:19 dice, en virtud de que en todo el cuerpo, recibiendo ¿qué? El rico suministro. Y Filipenses 1:19, que lo conocemos, y la abundante suministración de ¿qué?
del Espíritu de Jesucristo que resultará en su salvación en medio de una situación. ¿Qué es eso? Todo lo anterior que hemos dicho es la operación del Espíritu como el rico suministro en nosotros, que tiene el poder, por un lado aniquilador, y el poder restaurador y santificador, que nos va llevando hasta la glorificación. Todos estos versículos están conectados. No podemos decir únicamente que el Espíritu es la solución a los problemas sin darnos cuenta de esta operación maravillosa y constante que el Señor está haciendo en nosotros. Por eso desde Juan 7:38 se empezaron a abrir los misterios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablamos de ríos de agua viva. Muchas personas tendrán muchos conceptos sobre este asunto, pero estos ríos de agua viva no es otra cosa que el rico suministro que Pablo habla. Es la porción asignada de las riquezas de Cristo en nosotros. Por eso dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero en aquel momento dice, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús que no había sido glorificado. ¿Qué está diciendo ahí? Hay otro Espíritu más completo, que se completó en la muerte y resurrección, ascensión y glorificación del Señor. Ese Espíritu es el que ahora está operando en nosotros. Esa es nuestra base. Y con esa base positiva, sabiendo que eso existe, sabiendo que estamos aquí porque fuimos regenerados y tenemos tal Espíritu en nosotros, necesitamos subir otro escalón. Otro escalón. Hay un término que se llama la peculiaridad. Y dice aquí que este es un problema más profundo, más serio. Por más terrible que hayamos visto el tema de la opinión, y yo sé que incluyéndome a mí, estoy más alerta, y cada vez que la siento que sale, sencillamente clamo al Señor y me arrepiento. Y sé que muchos de ustedes están en esa misma línea. Esta noche les quiero traer de un asunto aún más terrible que la opinión. Y ese asunto aún más terrible es la peculiaridad. Ahora, ¿cómo definimos la peculiaridad? Hicimos algunos estudios para entrar en esta definición. Yo sé que, por lo menos de donde yo vengo, podemos decir, tal persona es muy peculiar. Tal persona es muy peculiar. Y es que a lo mejor tiene una manera muy especial de vestir, o a lo mejor es una persona que le gustan las cosas de cierta manera. Y entonces, recuerdo de mi niñez que mi mamá decía, esa persona es un poquito peculiar. Pero eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Es mucho más profundo que eso. Y quiero que guarden esta definición. La peculiaridad es el conjunto de características prejuiciosas y tendenciosas que tenemos. Prejuiciosas, de prejuicio, eso lo entendemos bastante bien. Pero esta palabra tendenciosa no es una palabra que la usamos con mucha frecuencia en español. Así que nos metimos a estudiar un poquito. Y dice, tendencioso significa, número 1, carente de objetividad. Y número 2, presenta abiertamente sus preferencias por encima de los demás. Sin importar lo que los demás crean, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo digo y lo suelto. Entonces, cuando me fui a la versión en inglés, utilizan una palabra que es warped, W-A-R-P-I-D, warped, que significa torcido,
virado, fuera de forma. Si unimos ambas definiciones, podemos decir la peculiaridad son o es las características prejuiciosas y carentes de objetividad, la cual es el producto de una personalidad torcida, virada y fuera de forma. Hay un querido hermano que yo creo que por lo menos Edgar lo conoció, hermano Nelson González. Y una vez me contó algo muy curioso y nunca se me olvidó. Él me dijo que por mucho tiempo tenía problemas de visión, pero no le prestó mucha atención porque no eran unos problemas muy graves. Y básicamente se había acostumbrado a utilizar espejuelos no recetados que se pueden comprar en la farmacia, que uno va ajustando y va leyendo y los pone otra vez. Tuvo muchos años con esos espejuelos, pero un día la situación se intensificó, así que fue al médico, le recetaron entonces unos espejuelos recetados, ajustados a su visión, y entonces me dice que cuando salió a la calle, él vio un cielo azul que nunca había visto. Cuando vio un árbol se acercó y vio los detalles de una hoja que no había prestado él atención. Y así me empezó a decir tantos detalles que uno, pues, está ahí. Pero él veía la hoja, veía el árbol, veía el cielo, pero no podía ver los detalles hasta que se puso esos espejuelos nuevos. Y entonces, disfrutó mucho esa experiencia de ver la realidad de las cosas. Bueno, esa experiencia de mi hermano que me llegó, se me recordó hoy mientras estudiaba, es muy parecido. Por eso el cántico, no me conozco bien, me creo lo mejor. Es muy afín con todo esto. Nuestra percepción de las cosas psicológicas, físicas y espirituales están siendo percibidas con una personalidad deforme y torcida. Nosotros creemos que vemos bien y que entendemos bien y que podemos evaluar todo bien, pero nada de lo que vemos y percibimos lo podemos ver con claridad y certeza. Muchas de nuestras conclusiones están deformadas. Muchas de nuestras percepciones están deformadas. ¿Por qué? Porque hay algo que está incorrecto dentro de nosotros. ¿Pero qué? No nos damos cuenta. Nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, de evaluar, están fuera de foco. No están enfocadas. Pero nos hemos acostumbrado a estar así. Cuanto más nos damos cuenta que algo no está bien, y de momento percibimos que algo no está bien, no nos preocupa. Percibimos como que, ay, qué raro que esta persona es así, ¿verdad? Y vive así, y yo no soy así, pero no importa. Nuestro vivir está sumergido en nuestro yo, en nuestra opinión, en un vivir desenfocado, torcido y prejuiciado. Y ese vivir estructurado que yo tengo se llama la peculiaridad. Así que esto es bien serio, muy serio. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, dice la nota, como en carpintería. Esto significa exponer la palabra de Dios en sus varias secciones de manera recta y exacta y sin distorsión ninguna. No distorsionada en ninguna manera. Cuando somos peculiares y estamos distorsionados y desbalanceados,
no solamente no trazamos bien la palabra, sino que tampoco recibimos bien la palabra. La escuchamos, la digerimos, pero cuando la hablamos no somos precisos, no somos finos en nuestro compartir. Eso pasa mucho cuando los santos reaccionan. Los santos tienen la mente puesta en otra cosa y cuando hablan, no hablan exactamente lo que se habló, hablan lo que ellos sienten, pero no tiene nada que ver con la carga. ¿Qué es eso? Una señal de que estamos desenfocados. Nuestro ser está dañado, no puede recibir apropiadamente la palabra, porque hay algo que está desenfocado. La peculiaridad no es necesariamente nada pecaminoso, sino una manifestación en nuestro carácter que no permite al Señor avanzar. Yo sé que este verso que les voy a decir nunca lo habían considerado de esta manera, pero escúchenlo. Cuando el Señor dice en Mateo 18:3 y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Yo sé que hemos visto este versículo muchas veces. Tenemos la imaginación del Señor con los niños en la falda, pero quizás usted no se preguntó, ¿qué quiso decir el Señor este asunto de ser como niño? Que yo sea inocente, que yo sea puro. Bueno, lo que el Señor le está diciendo es, estos niños todavía no están torcidos. Estos niños son como una sábana limpia, que están en proceso de crecimiento. Aunque obviamente el pecado mora en ellos, se puede hacer muchas cosas con ellos. Y ojalá que ustedes puedan llegar a ser como ellos están, no con conceptos, no con prejuicios, para que entonces puedan entrar en la realidad del reino. Esa es una apreciación muy especial. Y vimos la vez pasada que mientras más viejos somos, más opiniones tenemos. Y ahora podemos agregar más peculiares venimos a ser. Por eso ser un niño es ser despojado de todo lo que tenemos y venir a ser limpios, claros y sin prejuicios como los niños. Todo eso estaba detrás de esa expresión del Señor. Ya el Señor estaba hablando de lo que es la opinión y la peculiaridad con esa sencilla frase. Hay personajes en el Nuevo Testamento que tienen un carácter firme. Tener un carácter definido no es ser peculiar, sino esa es la expresión de esa persona que usualmente tiene un carácter firme para el Señor. La peculiaridad no tiene que ver nada con pecado. Usted puede ser un gran hermano, usted puede amar al Señor, usted puede orar todos los días, usted puede buscar al Señor, leer la Biblia todos los días, pero todavía hay algo que no está claro dentro de usted. Es probable que un pedazo de papel no esté sucio, no esté roto, pero no está derecho. No está derecho. No tiene que ver nada con tener muchos pecados. No tiene que ver nada con tener buenos o malos hábitos. La peculiaridad es el desarrollo de las opiniones que vienen a formar lo que nosotros venimos a hacer. Un hombre justo, un hombre bueno, puede ser peculiar. Un hombre muy santo, un hombre espiritual, puede ser peculiar. ¿Por qué? Porque su peculiaridad es un proceso donde todavía Cristo no se está viviendo en esa persona, sino que esa persona sigue viviéndose ella en unos niveles más elevados. Podemos encontrar personajes como Pedro, como Juan, como Pablo, muy fuertes, muy definidos, pero muy claros en cuanto a su vivir
para el Señor y en el Señor. Todos tenemos peculiaridades, pero el punto es cuán conscientes estamos de ellas. Cuán conscientes estamos de ellas. Así que podemos decir que la peculiaridad es la máxima expresión de la vida natural. Ya dijimos anteriormente que la opinión es la corporificación del yo. Pero debemos comprender que este asunto de la peculiaridad es mucho más profundo, mucho más serio que la opinión. En principio, nuestra peculiaridad es la expresión del yo natural o de la vida natural. Aún podemos decir que la peculiaridad es la última o la máxima expresión de la vida natural. Ser peculiar no es ser pecaminoso, ser malvado, ser perverso. Es que hay algo en nosotros que no está derecho. Hay algo en nosotros que no está funcionando conforme a Cristo. Y eso nos hace peculiares. Ahora, los rasgos peculiares tienen siempre una raíz escondida. Se presenta un caso en este libro de un hermano que él confiesa que es peculiar y le preguntan y él entiende, yo creo que mi problema es que hago muchas bromas. Me gusta hacer bromas. Y yo conozco muchos queridos santos que cuando comparten la palabra hacen muchas bromas. Y muchas veces, de vez en cuando, algo que se diga no hay problema, pero cuando todo está centrado en la broma, hay algo ahí que no está bien. O llegamos a una casa y hacemos una broma, y nos sentamos a hablar y hacemos una broma. Este hermano parece que era de esa manera. Así que estaban considerando que por causa de ser tan bromista, era peculiar. Pero el hermano dice no. La broma no es la peculiaridad. Hay un factor dentro de él que es el que lo hace ser bromista y ser suelto. ¿Qué es? Él quiere ser diferente a los demás. Él quiere ser diferente a los demás. Y por eso se muestra de una manera diferente para ser diferente a los demás y sobresalir. Está fuerte eso. Diferentes. Nuestra manera de hablar, diferentes. Nuestra manera de opinar, diferentes. Hay algo ahí. El hermano dice, esa es la raíz de muchos de los rasgos peculiares. Querer ser, ¿qué? Diferentes a los demás. Volvemos a decir, la peculiaridad no es pecado, no es maligno, no es pecaminoso, no es malévolo. Es una expresión de alguien diferente, alguien que vive de esa manera. Pero esa viene a ser la máxima expresión de nuestro ser natural. Por eso cuando hablamos de Mateo 12:28, del Señor echando fuera a los demonios para que venga el reino, la primera cosa que el Señor desea echar fuera es nuestra opinión y nuestra peculiaridad, porque son los nidos que el enemigo utiliza para él expresarse a través de nosotros. Y el efecto final de todo eso es la dificultad para experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. El propósito de toda la economía de Dios es uno solo. Y es que Cristo sea vivido en nosotros. Que Cristo se viva en nosotros. Que podamos vivir Cristo. La vida cristiana no tiene ninguna otra razón de ser, sino que vivamos Cristo. La vida cristiana consiste en vivir a Cristo. Desde que entramos en el recobro del Señor, hemos sido dirigidos a una sola cosa:
a ser entrenados a entrar en nuestro espíritu humano, el cual ha sido mezclado con la divinidad. Y el objetivo de ese proceso es que seamos llenos de Cristo, como hablamos al principio. Por eso entonces encontramos las palabras maravillosas que todo el mundo sabe de Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley he muerto a la ley. Lo que dice ahí es que la ley se supone que me condenara a muerte. Pero ahora yo he muerto a la ley. ¿Por qué he muerto a la ley? ¿Por qué la ley no me puede matar? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya el efecto de la muerte, el cual yo fui condenado, ya no me molesta. Porque ahora yo estoy crucificado por un lado con Cristo, mi hombre viejo, y por otro lado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Y dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el eje y el centro de todo el propósito de Dios. Esta nota dice, la ley requiere que nosotros como pecadores que muramos, y bajo tal requisito Cristo murió por nosotros y con nosotros. Así que por la ley hemos muerto en Cristo y con Cristo. Así que la obligación que teníamos bajo la ley, nuestra relación con la ley ha llegado a su fin. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, es bueno aclarar que esto no indica una vida cambiada por otra. No. O sea, una vida en la cual Cristo entra y nosotros nos vamos. No. Porque más adelante él dice, yo vivo. Como personas regeneradas tenemos el viejo yo, el cual ha sido crucificado, y acerca del cual Pablo dijo, ya no vivo yo. Pero también tenemos un nuevo yo, con respecto al cual Pablo dijo, yo vivo. El viejo yo que fue aniquilado no poseía divinidad, pero el nuevo yo le ha sido añadido Dios como vida. El nuevo yo llegó a existir cuando el viejo yo fue resucitado y Dios le fue añadido. Esta expresión en esta nota me impresiona mucho. El viejo yo fue resucitado, murió, fue resucitado y Dios le fue añadido. ¡Qué maravilla! Por una parte Pablo había sido aniquilado, pero por otra seguía viviendo un Pablo resucitado, uno que había sido regenerado con Dios como vida. Y además, como Pablo dijo, aunque Pablo dijo, ya no vivo yo, también dijo, vive Cristo en mí. Cristo era el que vivía, pero vivía en Pablo. Y Cristo y Pablo tenían una sola vida y un solo vivir. ¿Dónde cabe la opinión ahí? ¿Dónde cabe la peculiaridad? Ahí. ¿Dónde está? ¿Usted la puede ver? ¿La podrá encontrar en algún lugar en esas expresiones que Pablo está diciendo ahí? No las va a encontrar. No existe, su viejo yo fue aniquilado. Pero, aunque posicionalmente ocurrió eso y se nos otorgó tal milagro, lamentablemente todavía mantenemos activos muchas cosas que no se supone que estemos alimentando. Porque el poder mortífero de la cruz de Cristo se activa cuando entramos en nuestro espíritu y ese espíritu que es el rico suministro se encarga. ¿Por qué seguimos teniendo peculiaridad y opiniones? Porque aún nos falta recibir más de ese rico suministro. Todos sabemos que el mundo, la carnalidad, no nos deja disfrutar a Cristo. Pero muy pocas veces hemos llorado delante del Señor y decirle, Señor, toma mi peculiaridad, mi personalidad individual, mi manera personal de ver las cosas, mi manera personal de interpretar las cosas y sé
tú en mí. Lleva por fin este viejo hombre a la cruz, lleva por fin este yo a la cruz y resucítalo con el poder de tu vida, el poder de resurrección. Si no condenamos nuestra peculiaridad, si no condenamos quiénes somos, este nos mantendrá alejados del vivir Cristo. Dios quiere forjar a Cristo en nosotros. Es más, Dios quiere hacernos Cristo, que Cristo sea expresado completamente en nosotros. Pero necesitamos abrir las puertas para que el Señor trabaje y que comencemos a rechazar y a repudiar todo ese ser que aún continúa activo en nosotros. La peculiaridad es como una gran montaña que no cabe Cristo. La peculiaridad, lo que somos, lo que se ha desarrollado en nosotros, es tan grande que Cristo no puede entrar. Todos amamos al Señor, pero no le vivimos. Pero no nos preocupa. Seguimos muy contentos como estamos. Pero Él no tiene el terreno, no tiene espacio, no puede penetrar. No le cedemos nada. Nuestra peculiaridad ocupa todo el espacio. Lamentablemente, más bien pudiéramos decir, ya no vivo yo, vive la peculiaridad en mí. Es la realidad nuestra. Todos nosotros necesitamos rechazar este asunto. Eso está oculto en nosotros, está trabajando dentro de nosotros y necesitamos rechazar eso. ¿Cómo sabemos esto? La peculiaridad, al igual que la opinión, es un germen, es una bacteria que se come el crecimiento, se come el disfrute de Cristo. Y aunque podemos tener mucho conocimiento de la economía de Dios y el propósito de Dios, nuestro crecimiento en vida, nuestro vivir, nuestra expresión, la manera como nosotros enfrentamos el medio ambiente, ese es nuestro hombre natural. Por eso chocamos tanto, por eso hay tanta gente que se hiere con lo que decimos. ¿Por qué? Porque es usted viviendo Cristo, no es Cristo viviéndose en usted. Es usted hablando Cristo, pero no es Cristo hablándose en usted. Entonces hay una gran diferencia. Y el problema es que mientras más tiempo sigamos siendo nosotros, sigamos viviendo yo, menos espacio hay para el Señor, menos crecemos. Y Pablo nos llama niños, porque debiendo ser ya maestros, seguimos siendo niños. Y el gran problema es, nos volvemos insensibles al crecimiento en vida. Amamos la iglesia, asistimos a las reuniones, pero no hay aumento de Cristo en nosotros. Aún más, el terreno que Cristo tiene en nosotros se va reduciendo y nuestro hombre natural va tomando cada vez más fuerza, pero esta vez es un hombre natural cristiano, un hombre natural que conoce las Escrituras, un hombre natural muy formal y muy serio, pero no es Cristo. Mensaje viene, mensaje va, pero seguimos iguales. ¿Quién sabe cómo somos? Tu esposa sabe, tus hijos saben, tus vecinos saben, tus compañeros de trabajo saben quién eres tú. Lo sienten, lo perciben. Un amado hermano una vez me dijo, no sé por qué, pero un compañero de trabajo me dijo, ¿y eso que tú eres cristiano? ¿Tú no pareces cristiano? ¡Wow! Si me dicen una cosa así en mi trabajo. Pero él como que no lo digirió eso. En otras palabras, no, él no tiene razón, eso es mentira, eso son cosas de él, son cosas del diablo. No, hermano. Se nota, se percibe. Podemos pasar muchos años, pero Cristo no se aumenta en nosotros porque no tiene terreno, no puede avanzar. ¿Por qué? Por ese ser peculiar que se ha formado
con sus ideas, sus conceptos, la manera de ver la vida y aún la manera de digerir la palabra, es reinterpretarla y manifestarla. Así que esto es un asunto de gran seriedad y debemos pedirle al Señor que nos conceda su misericordia para que seamos rescatados de este problema. Nosotros no podemos hacer nada. Lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos el problema. Si reconocemos el problema y estamos incómodos con el problema, entonces hemos comenzado el proceso de rescate. Dios va a tener la manera. Dios va a tener la manera de entrar y poco a poco el rico suministro va a penetrar. Dice el ministerio, ¿saben? Este asunto de la peculiaridad es un anticristo. ¿Sabe lo que significa la palabra anticristo? Lo que sustituye a Cristo. El término anti en griego tiene dos definiciones. Una es en contra de o en lugar de. Y el anticristo tiene esas dos operaciones. No solamente se opone a Cristo, sino que sustituye a Cristo. Así que la peculiaridad es uno que sustituye a Cristo, reemplaza a Cristo, por lo tanto es que el anticristo. El problema es que sabemos que todos los creyentes en cierta medida participan de este proceso del anticristo, pero cuando nosotros los cristianos abrimos las puertas para que Cristo sea usurpado y que Cristo no pueda tener lugar en nosotros y que nosotros sigamos siendo nosotros, entonces esa peculiaridad es el anticristo. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿cuánto Cristo yo vivo todo el día? La verdad es que muchas veces no vivimos mucho Cristo durante el día. Es muy poco el Cristo que vivimos durante el día. Pero nosotros tenemos que declarar que el Señor anhela vivirse en nosotros, que toda nuestra vida Él sea el centro. Pero lamentablemente estamos cortos de esa experiencia. ¿Qué lo impide? Nuestro ser natural, nuestras opiniones y el que cubre todo, la peculiaridad. ¿Podremos decir con certeza, para mí vivir es Cristo? No, yo creo que podemos decir, para mí vivir es mi peculiaridad. Si usted no está viviendo a Cristo, usted está viviendo ¿qué? Su ser natural. Y esta peculiaridad nos lleva a no ser uno, porque estamos llenos de opiniones y estamos expresando las cosas conforme a nuestro concepto. Y es muy difícil que podamos ser uno, ni con su esposa o su esposo, ni con sus hijos, ni con sus vecinos, ni con nadie, porque usted es usted. Usted, sus opiniones y su peculiaridad, eso es usted, aunque sea hermano y ame al Señor. Por eso cuando los esposos y las esposas se sientan a la mesa, o cuando están en un viaje largo en el auto, observen de aquí en adelante. Muchas veces es la opinión donde la olla de opiniones hierven. Ahí empezamos a hablar de fulano, de sutano, de aquello, de lo otro, de comentar y criticar. Estamos hablando de hermanos. Cuando eso surge, es que hay muchas cosas dentro de nosotros. Lo único que necesitamos es orar. Si cuando yo voy a hablar, voy a decir algo de un hermano, cierto o no, mejor oro por el hermano. Vamos a orar por el hermano. No comenten, no digan nada. ¿Por qué? Porque eso alimenta su peculiaridad y desarrolla una personalidad torcida. Si conservamos la peculiaridad, no podemos vivir a Cristo.
traigamos este asunto al Señor, entremos en oración profunda. Si oramos con sinceridad, poco a poco el Señor nos alumbrará y el Señor nos permitirá ir adelante para que Él finalmente entre en nosotros y nos lleve a ser vencedores. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea luz en medio de tinieblas. Muéstranos las cosas ocultas. Sabemos que no nos conocemos bien. Hay muchas cosas que hacemos que salen de nuestra vanidad, de nuestro hombre natural. Aunque sean cosas buenas o cristianas, siguen siendo nuestras. Satúranos de ti, vístenos de ti y vívete tú en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por ese tiempo